Hay automóviles en los que es difícil decidir cuál es más bonita, si la versión berlina, la versión normal o la versión familiar. Pero hoy vamos a hacer una cosa diferente. Nos hemos cogido la versión familiar del Peugeot 508 Station Wagon y la hemos puesto a prueba. Un automóvil que destaca por su enorme capacidad interior, por su comportamiento y sobre todo por sus prestaciones. Ya os decía en la presentación que resulta difícil decidir si la berlina es más bonita o lo es esta versión familiar. Yo desde luego reconozco que Peugeot ha hecho un trabajo con este coche espectacular y en este caso la versión Station Wagon tiene una personalidad arrolladora y está basada en diversos elementos. Para empezar, esta es una versión GT Line. ¿Qué quiere decir? Pues que se ha incrementado el estilo deportivo del coche, que ya era difícil pero se ha conseguido. Y después, en este caso nos han cedido una versión en negro piano, que es súper agresiva. Fijaros, todo el conjunto del coche, no hay un solo elemento que se salga de esa estética impactante en negro. Bueno, sí hay uno, las lamas de la parrilla que tenemos ahí delante. Pero es que este coche son muchas cosas. Es un diseño de capó en caída sobre la parrilla. Es unos grupos ópticos situados debajo de ese capó y una firma lumínica lateral en la que van los intermitentes que le proporciona una personalidad verdaderamente bestial cuando vemos el coche en el espejo retrovisor. Si seguimos por el lateral, ¿con qué nos encontramos? Primero, las llantas de 5 brazos. Después, un perfil que arranca justo aquí en la inserción de la aleta y que recorre la parte superior de la cintura del vehículo. Y después, un spoiler inferior que marca esa línea lateral. Y llegamos a la zona posterior. Bueno, pues en la zona posterior tenemos varios elementos. Primero, spoiler sobre el cristal. Después, grupos ópticos de grandes dimensiones. Y en la parte inferior tenemos el elemento que a mí más me llama la atención personalmente. Se trata de las dos bocas de escape, también en negro, encastradas en el difusor. La verdad es que la línea del coche salta a la vista. Es bonita, es personal y además no pierde la deportividad que suele marcar a los productos de Peugeot. Nos vamos a sentar en el interior y creo que el negro piano también está en el espacio habitable de este coche. Bienvenidos al interior de este Peugeot 508 Station Wagon. Y la verdad es que si por fuera el coche es muy impactante, por dentro se mantiene la tónica general del concepto del vehículo. Es decir, tenemos delante un cuadro que hace una especie de agua de onda en la que los espacios están perfectamente definidos. Para comenzar, concepto de volante, graduable en altura y en profundidad. Nos lleva hacia un cuadro de instrumentos que en la versión clásica, ahora explicaré esto, lleva el velocímetro en el lado izquierdo y el cuentarevoluciones en el lado derecho, con indicador de temperatura en ese lado derecho y de reserva de carburante en el lado contrario. Zona central para información digital de los diversos elementos de control del vehículo. Pero si accionamos una pequeña ruleta que hay entre la botonadura mínima del volante, nos podemos organizar el cuadro de instrumentos prácticamente a nuestro gusto, con lo cual podemos cambiar completamente la configuración. O sea que lo que os he dicho es la versión básica, luego ya cada uno se lo pone como le apetece. Después, como os decía, botonaduras mínimas en el volante, achatado en la parte inferior y en la parte superior, levas en la zona posterior, van fijas en la caña de la dirección y todo esto forma lo que es el puesto de conducción. Buena terminación en los plásticos, el símil fibra de carbono. Nos vamos a la zona central. Bien, aquí, aparte de dos perfiles definidos para las entradas de aire, tenemos nuestro particular piano. ¿Y por qué digo lo de piano? Pues porque el negro piano está afuera y aquí dentro nos hemos ido al aluminio para configurar las teclas que nos van a permitir movernos entre zonas de este cuadro de instrumentos que es digital, pero también nos van a permitir movernos por los espacios útiles del vehículo, es decir, teléfono, equipo de sonido y diversas opciones como el navegador. Todo esto lo tenemos tanto en las teclas como en la pantalla táctil. Seguimos con la zona central, botón de arranque, por supuesto el Start, el modo de conducción, que también podemos elegir entre los diversos modos con que cuenta el coche, una palanca que si ya habitualmente os digo que son así, en este caso es así, con un diseño muy chulo. La verdad es que el diseño nos ha quedado precioso.
Y llegamos al freno de mano eléctrico. Después, buena configuración de los asientos, espacio muy definido, esto quiero insistir en ello, porque está muy definido el puesto de conducción, el puesto del acompañante y, por supuesto, el de los pasajeros. Asientos con buena banqueta, además tiene prolongador, con lo cual es difícil que no funcionen bien y nos den un plus de comodidad en un viaje largo. También recogen muy bien en las zonas lumbares y laterales. Esto es la tónica general de un coche que destaca por la amplitud tanto de las plazas de los puestos delanteros como de las plazas posteriores y que además tiene un maletero verdaderamente sobresaliente. Vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver cómo es el carácter de este Peugeot 508 Station Wagon. Llega el momento de probar, de ponernos a los mandos de este Peugeot 508 GT Line PureTech, que es la denominación completa del vehículo. Estamos hablando de un coche con un motor de 4 cilindros en línea, con 1,6 litros de cubicaje, un motor colocado en posición delantera transversal con culata y bloque de aluminio. Por supuesto, dispone de inyección directa, turbo intercooler, sistema de stop and start, es un tracción delantera y aquí a mi lado, esta palanca pequeñita, lleva este cambio automático de 8 velocidades. Hablamos de un motor que rinde 181 caballos de potencia, de un vehículo que mide 4,77 metros y que pesa 1.460 kilos. Con estas señas de identidad, el capítulo de las prestaciones se va a situar dentro de una zona muy interesante. Para que os hagáis una idea, es capaz de alcanzar una velocidad punta de 225 kilómetros por hora. Pasa de 0 a 100 en solo 8 segundos y se conforma con un gasto de carburante de 5,5 litros a los 100. Tiene un depósito con 62 litros de capacidad, lo cual nos da una autonomía en torno a los 800 kilómetros circulando dentro de los márgenes legales. Por supuesto, hablamos de un familiar, de una ranchera, que es como se las conocía antiguamente, pues que este Peugeot dispone de 530 litros en posición normal, pero si abatimos el asiento nos vamos hasta los 1.780 litros, es decir, una de las mayores capacidades de todo el mercado. En materia de seguridad, discos ventilados delante, apoyados en un conjunto de discos normales en el eje posterior. Y por lo que respecta a la dirección, es una dirección clásica de cremallera con asistencia eléctrica, muy precisa, con un tacto muy agradable y una desmultiplicación muy efectiva que nos va a permitir girar en muy poca superficie, utilizando muy pocos metros. Pero sobre todo yo destacaría de este elemento la precisión. Por último, neumáticos de 235 sobre llanta de 18 pulgadas. Esta es la definición del coche, con sus datos y sus características. Pero ¿cómo va este Station Wagon? Pues la verdad es que el talado de suspensiones es bueno. El comportamiento del coche, si en la berlina es casi perfecto, en este caso sucede algo parecido. Tiene todo a su favor para convertirse en un éxito de ventas. La mecánica con 181 caballos empuja y empuja sobradamente. Y después podemos transportar de todo. Para comenzar, 5 pasajeros con una amplitud en las plazas y un confort verdaderamente elevado. También resulta obligado mencionar cómo es el puesto de conducción. Al principio necesitas adaptarte un poquito por la altura del volante, sobre todo para colocarlo bien, no llevarlo muy próximo a las piernas, ni muy alto que nos impida ver el cuadro. Una vez que le coges el punto, el volante te proporciona un tacto y sobre todo ayudado en esa dirección a la que hacía referencia, una precisión verdaderamente elevada. A mí me ha gustado mucho cómo empuja el motor, sus 181 caballos son reales y se notan, cómo se tiene y sobre todo la nobleza del conjunto. Yo creo que es un coche de los mejores automóviles que ha fabricado Peugeot en toda su historia. Y si, ya os digo, si en la berlina el coche va redondo, la versión familiar no le desmerece en absoluto. Por último, el precio, 36.500 euros. Bueno, está en la tónica general del mercado y por lo que ofrece este coche, el equilibrio que ofrece, pues yo diría que es, bueno, pues de los más interesantes que podéis tener, reuniendo esas características de un familiar con un motor, con energía y con una buena respuesta. Así que ya sabéis, como os digo siempre, si estáis pensando en adquirir un coche, este tiene que figurar en la quiniela.
Luego ya, la decisión la tenéis que tomar vosotros. Look at the face I'm closing.